victoria. ¡Yes! ¡Qué poderoso! Una vez más, bienvenido a H2O. Esta es su iglesia, en tu casa. Qué bendición que estén conectados en todas partes del mundo. Los estamos viendo, estamos orando por ustedes, estamos leyendo sus comentarios. Ahí en Chile, ahí en Panamá, en Paraguay, en Argentina, en Costa Rica, en Venezuela, en Nicaragua, en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, en todas partes donde estés conectado. Estamos declarando que Dios va a llegar a donde estás, va a suplir tus necesidades, te está tocando, te está sanando. Este es un día de milagros y estamos súper emocionados de que estés acá y de que Dios nos haya permitido de que esto se convierta una iglesia en tu casa. Ponte cómodo y prepárate para recibir hoy de Dios. Hoy vamos a seguir esta serie que el Señor me ha dado, ha puesto en mi espíritu. ¿Cómo superar la pandemia? Será una serie de 4 partes. Y las primeras 2 partes las hemos titulado Lavarse las manos no es suficiente. Vamos, yo quiero que alguien lo ponga por ahí. Lavarse las manos no es suficiente. Escríbelo ahí en el comentario. Quiero leerlo aquí. Lavarse las manos no es suficiente. Y hoy vamos a ir a la segunda parte de lavarse las manos no es suficiente. Para eso quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Y en esta ocasión, el domingo pasado visitamos a Santiago, el hermano de Jesús, el hermano, deberíamos decir el medio hermano de Jesús, pero en este día vamos a visitar a Jesús mismo, Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Levanta tu mano allí donde estás y vamos a hacer una declaración poderosa, la declaración que siempre hacemos en nuestra iglesia antes de la prédica de la palabra. Y esta declaración dice: esta es la palabra del Señor. Vamos, dígalo conmigo. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Amén. Buenísimo. Dice Juan 13:3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Sabiendo Jesús. Si lees todo el capítulo 13 te vas a dar cuenta que dice muchísimo sabiendo Jesús. Y vamos a volver a ese tema. Sabiendo Jesús en esta ocasión que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena. Alguien escriba: se terminó la cena. El tiempo de comer se terminó. El tiempo de cenar se terminó. Y lo que hizo fue que se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y yo necesito que alguien escriba: lavarse las manos no es suficiente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vas a llegar a donde están todas las personas necesitadas en este día. Porque vas a utilizarme como instrumento. Vas a utilizarme en tus manos para poder llegar a las personas, a su corazón, a su mente. Y tu palabra será la semilla depositada en la tierra fértil que es nuestro espíritu. Y va a dar al 1000 por 1 en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, tengo que serles sincero. Voy a comenzar siéndoles muy sincero que yo tengo un problema, un tanto problema con esta generación, porque la realidad es que en esta generación todos, y tengo que incluirme, todos queremos las cosas inmediatamente. Nos gustan las cosas, pero no nos gustan los procesos de las cosas. Y ahora en tiempos de Amazon, ¿verdad? Yo muchas veces ordeno cosas, anuncio no pagado, ordeno cosas quizás en Amazon o en alguna otra página web y espero que me la traigan inmediatamente. A veces me sorprendo porque al otro día está aquí. Dijeron que iban a inventar una clase de drones en la cual iban a enviar lo que comprabas en Amazon y te iba a llegar instantáneamente. Todavía estoy esperando, pero la verdad es que esta generación quiere todas las cosas inmediatamente. El problema es que esa misma cultura de rapidez, esa cultura de comida rápida, de drive-thru que hay en el mundo, la queremos implementar en la iglesia y queremos pues ser activados en lo que Dios nos haya profetizado
pasado ya. Viene un profeta a nuestra iglesia y nos dice, Dios te va a usar grandemente. Yo como profeta tengo que tener cuidado muchas veces de soltarle palabra a la gente porque si el Señor me muestra, por ejemplo, un pastorado sobre alguien, yo no se lo suelto muy fácilmente. Le tengo que hablar alguna otra palabra, como que darle una idea, pero muchas veces si le suelto la palabra, el Señor te va a usar como pastor. Ellos quieren ser pastor al otro día y de momento le dividen la iglesia el pastor que está actual. Porque aunque el Señor los está viendo como pastor, no entienden que para llegar a un pastor necesitan primeramente un proceso. Eso me recuerda. Me recuerda a David. Samuel llegó donde David y lo ungió y le dijo a David, tú vas a ser rey de Israel. Sin embargo, el reinado no se manifestó al otro día porque había un proceso que David tenía que pasar. Alrededor de unos 13 años y muchos de esos años tuvo que estar metido en una cueva peleando gigantes, grandes batallas y por fin se manifestó el cumplimiento de lo que Dios había dicho desde el principio. Alguien escriba procesos. Los procesos son necesarios porque es que el problema es que la gente quiere la gloria, pero no le gusta la historia. No, la historia no. Yo quiero que tú me pases la historia. Yo quiero que me pases no quiero tener la historia nada más. Quiero llegar a la gloria, pero tenemos que entender que la fe necesita proceso. Y obviamente, pues, aquí, por ejemplo, en Romanos 1:17 dices, pues en el evangelio, porque así es que nosotros crecemos a través de la fe. Mira lo que dice Pablo. Pues en el evangelio, para crecer en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos, de fe en fe. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de fe en fe. Dice aquí que la justicia de Dios se revela en tu vida. La justicia crece en tu vida por fe y para fe. Quiere decir entonces que hay diferentes niveles de fe. Está el primer nivel, el segundo, el tercero, el cuarto, y los niveles de fe no pueden ser violentados. Así que tenemos que pasar por los procesos de fe. Dice, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe, ayúdame, ¿qué dice? Vivirá. Gracias por tu entusiasmo. El justo por la fe vivirá. Quiere decir que es la fe y los procesos que envuelve la que va a desatar sobre una vida de justicia conforme a la vida de un justo. Pero entonces, ¿cuáles son esos niveles de fe? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Nos muestra tres antiguos, tres personajes, tres ancianos de la fe, tres grandes hombres de la fe, y a través de ello nos muestra los procesos o los niveles que ellos representan para nuestro crecimiento en la fe. Y comienza primeramente aquí en el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Este es el primer nivel de fe. Cuando llegas al Señor, cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, tienes que entender que el primer nivel de fe es el nivel de la adoración a través de dar el sacrificio. Alguien tiene que escribir ahí, yo soy un adorador. Yo soy un adorador. ¿Cuántos adoradores hay acá? Somos adoradores antes de ser pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros. Antes de ser empresarios del reino de la iglesia, nosotros tenemos que primeramente ser adoradores. Adorador es el primer nivel de fe. Cuando llegas al Señor, tienes que convertirte en un verdadero adorador. Ahora bien, yo creo que yo soy un adorador. Yo he entendido que para ser profeta y para manifestar el poder de Dios necesitas entender de adoración. Mi reto ha sido en enseñarle adoración a las personas. Y me he dado cuenta que la adoración, enseñarle a adorar a alguien realmente es algo, para mí lo he visto un tanto imposible. Yo creo que el ser adorador no se puede enseñar. Es como enseñarle a las personas a enamorarse. Nadie puede enseñarle a otra persona a enamorarse. Se le puede enseñar cómo sobrevivir del amor, pero nadie puede ser enseñado a cómo enamorarse. Así mismo es la adoración. La adoración no puede ser enseñada. La adoración tiene que surgir de un corazón agradecido.
Es por eso que a mí me caen bien las personas que han pasado por cosas difíciles en su vida, porque el que ha estado en el infierno y en agua caliente y ha sobrevivido, no hay que decirle levanta tus manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos aplauden? ¿Cuántos dan el grito de júbilo? ¿Cuántos dan la vuelta de la victoria? El que ha pasado por el infierno y todavía está vivo y todavía está aquí, tiene que adorar al Señor con toda su vida, porque entiende que si no fuera por la misericordia de Dios, no estarían donde están. El verdadero adorador es aquel que pasa por momentos difíciles. Entonces el verdadero adorador no necesita un taller de adoración, no necesita conferencias de adoración, porque el momento difícil les ha enseñado que la única razón por la cual nosotros estamos vivos es por la gracia de Dios. La adoración tiene que salir de un corazón agradecido, y ese corazón agradecido se establece sobre todo en los momentos difíciles, en las dificultades, dar adoración al Señor. Y yo quiero que ustedes me sigan ahí, porque esa palabra es clave, dar. Dice la Biblia, por la fe Abel dio un mejor sacrificio, un más excelente sacrificio. Por la fe Abel dio. Entonces el primer nivel de fe se trata de dar. Antes de recibir, usted tiene que dar. Antes de que algo baje, algo tiene que subir. El primer nivel es un nivel de adoración. Tu primer compromiso con el Señor es ser un adorador. ¿Dónde están los adoradores? Quisiera que alguien diga, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y la adoración no tiene que ver con un carácter o con una raza, o si somos negros, si somos blancos, adoramos así, si somos de Sudamérica, adoramos así, si somos de este lugar. No, señores, la adoración no importa de dónde tú eres, cuál sea tu etnia. Yo he estado en Noruega, donde están los vikingos, y los vikingos adoran. Cuando se meten en la adoración, adoran como los africanos, y los africanos adoran como los suramericanos y centroamericanos, porque la adoración viene de una actitud de corazón. Ok. Pudiéramos estar toda la mañana hablando de la adoración, pero vayamos al segundo nivel de fe. Estamos hablando de los niveles para crecer y para llegar al tamaño del varón perfecto. El nivel de adoración es el primer nivel de fe. Veamos el segundo. Versículo 5 de Hebreos capítulo 11. Habíamos dicho que en el versículo 4 decía, por la fe Abel ofreció, dio más excelente sacrificio de adoración que Caín. Y luego dice en el próximo versículo, verso 5, el segundo nivel dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pues caminó con Dios. Así que el primer nivel de fe, Abel adoró a Dios, dio un mejor sacrificio. En el segundo nivel, Enoc caminó con Dios. El segundo nivel de fe es caminar con Dios. ¿Habrá alguien que quiera caminar con Dios? Cuando caminamos con Dios, los demonios tienen que salir corriendo. Cuando caminamos con Dios, se abre el mar. Cuando caminamos con Dios, no estamos sumergidos en la tempestad. Cuando caminamos con Dios, las cosas imposibles se hacen posibles. El problema es que muchos quieren caminar con Dios, pero nadie puede caminar con Dios sin primeramente adorar a Dios. Nadie puede caminar con un Dios que no adora. Quisiera tener a alguien acá. Y es por eso la importancia de convertirnos en verdaderos adoradores, para entonces después poder caminar con Dios. Y este versículo 5 que dice que no caminó con Dios y fue traspuesto, fue transformado. Porque cuando caminamos con Dios somos transformados. El caminar con Dios nos lleva a la transformación. Me gusta que dice la Biblia que Enoc fue caminando con Dios, fue traspuesto hasta que desapareció Enoc. En otras palabras, cuando caminas con Dios, cada vez, en cada paso, hay menos de ti y hay más de Él. Hay menos de ti, hay más de Él. Hay menos de ti, hay más de Él. Hasta que llegas a un punto, querido, donde no hay más nada de ti y solamente es Dios. Yo quiero caminar con Dios, porque el caminar con Dios me lleva a la transformación. Segundo nivel de crecimiento, segundo nivel de fe, caminar con Dios. Veamos el tercero, próximo versículo. El tercero es trabajar con Dios. ¿Me van siguiendo? Primero, adorar a Dios, caminar con Dios, trabajar con Dios. Versículo 7 dice, por la fe Noé construyó
o construir con Dios. Por la fe Noé construyó el arca. Dios le enseñó a trabajar. Dios le enseñó a construir. Una vez más, tratémoslo una vez más. Adorar a Dios, caminar con Dios, construir con Dios. Construir con Dios. Por la fe Noé construyó con Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy interesado en construir con Dios. Yo sé que si yo construyo una empresa con Dios, aunque venga la crisis, la empresa va a quedarse sostenida porque Dios la construyó conmigo. Quisiera tener a alguien. Yo quiero construir con Dios porque cuando construyo mi matrimonio con Dios, no hay ninguna tormenta que pueda destruirla. Quiero construir con Dios porque cuando construyo mis hijos con Dios, le amarán para siempre. Pero vayamos otra vez al problema. Hay gente que quieren construir con Dios, pero no caminan con Dios. Y la Biblia dice, avanzarían dos, caminarían dos si no estuviesen de acuerdo. Es imposible que puedas construir con Dios si no has caminado con Dios. Y es imposible que puedas caminar con Dios si no has adorado a Dios. ¿Me vas entendiendo? Ahora bien, quiero que veas esto. Lo interesante de estos 3 niveles básicos de fe es que ninguno, ¿han notado aquí? Ninguno se trata, Luis, de recibir. Todos se tratan de dar, de dar. Todos los niveles de fe, para poder crecer de un nivel al otro, tienes que convertirte de un recibidor a un dador. Vamos, escríbalo ahí en comentarios rápido y diga de recibidor a dador, de recibidor a dador. Yo tengo que pasar de creyente a discípulo. Vamos, sígueme acá. Creyente a discípulo. Yo tengo que pasar de oveja a hijo. ¿Hasta cuándo vas a ser una oveja, querido? Está bien que hayas comenzado siendo oveja, pero Dios quiere llevarte a la dimensión de hijo. Está bien que hayas pasado creyente, pero Dios quiere llevarte a la dimensión de discípulo. Y para poder pasar de allí a la otra, tengo que pasar de un recibidor a un dador. Y ese era el gran reto que Jesús tenía con sus discípulos. Jesús quería pasar a sus discípulos. Era necesario pasar a sus discípulos de recibidores a dadores. Y él sabía que hasta que no los pasara de recibidores a dadores, no podía dejarlos solos. No podía dejarlos porque iban a ser bebés, no iban a poder aguantar la crisis, no iban a poder aguantar el momento difícil. Tenía que pasarlos de recibidores a dadores. Así que por esos 3 años que había estado con ellos, Jesús le había enseñado de escatología, le había enseñado de revelación, le había enseñado de la gracia, le había enseñado de transformación, del perdón, de la salvación, le había enseñado los niveles de fe a través de milagros. Oh, sí, Jesús hizo milagros. Jesús hizo milagros. Jesús sanó a aquella mujer con el flujo de sangre. En una ocasión habían 10 leprosos, a todos los sanó, aunque uno solamente fue el agradecido. Jesús levantó a un niño que estaba muerto, y cuando tocó el ataúd dentro de su propio funeral, en su propio funeral hizo que el niño saltara en vida y el niño salió corriendo de su propio funeral. Oh, Jesús era poderoso. Jesús sigue siendo poderoso, para siempre es poderoso. Jesús, yo decía que Jesús es, si estuviésemos en Dominicana, dijera Jesús es un monstruo. Perdón, es un monstruo. Jesús es un monstruo. Y es el refrán dominicano para decirle, uy, qué poderoso, qué grande, qué grandioso. Sí, Jesús es demasiado fuerte, es demasiado poderoso. De hecho, los hebreos dicen, Jesús es terrible, Dios es terrible nuestro Dios. Él puede caminar sobre la tormenta. Es terrible nuestro Dios. Él puede levantar a un muerto después de 4 días que esté podrido dentro de una cueva y decirle a la gente, muevan la piedra, Lázaro, ven fuera. Mi Dios es un Dios terrible. El gran problema es que por más milagros que había hecho, todavía no había logrado pasar a los discípulos de recibidores a dadores. Y solamente le faltaban horas para irse. Así que Jesús está en este dilema. Me faltan horas para irme y todavía estos muchachos no han pasado de recibidores a dadores. Tengo que acelerar los tiempos. Así que eso es lo que sucede. Vayamos al texto original de donde comenzamos a leer. La Biblia dice que primeramente Jesús se sentó
a cenar con ellos, lo que llamamos la Santa Cena. Es la única Santa Cena que está registrada, la Santa Cena. Jesús se sienta a cenar. Necesitamos entender cuál es el concepto de cenar, porque nuestra cultura no nos permite entenderlo completamente. Claro, ¿por qué? Porque conforme a nuestra cultura nosotros cenamos con cualquiera. Nosotros vamos al mall, yo no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, vamos al mall, vamos a la plaza y estamos buscando una mesa, todo está lleno, todas las comidas, todos los restaurantes están llenos, las mesas están llenas y de momento encontraste tu espacio. Y en ese espacio hay un tipo rarísimo. Hay una mujer que no conoces, hay dos niños peleando, pero hay un espacio y no hay más nada y te sientas y comes con gente que ni siquiera conoces. Después te limpia la boca, te levantas y sigues trabajando, te vas para el trabajo. Pero en los tiempos antiguos y en la comunidad hebrea, el comer con alguien era algo demasiado importante porque era la señal de una gran intimidad. Para sentarse a la cena con alguien tenías que tener un pacto con alguien, tenías que tener una gran intimidad. Así que Jesús invita a sus discípulos a sentarse a la cena con él. ¿Cuántos quieren la cena? La cena es bonita porque en la cena comemos el pan. El pan representa el cuerpo de Jesús. Por sus llagas fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Su pan representa su cuerpo y su sacrificio vicario, pero su vino, el vino que le ofrecía a los discípulos, representaba su sangre. Sangre representa salvación, sangre representa liberación, santidad, sangre representa transformación. Así que yo quiero que ustedes entiendan el concepto de que cuando Jesús está sentado con sus discípulos, le está dando sanidad, le está dando milagro, le está dando impartición. El pan significa revelación, les está dando revelación, les está dando por su sangre salvación, santidad, transformación. Está dando, pero Jesús tiene todas las cosas fríamente calculado, porque Jesús sabía que iba a llegar el momento en el cual la cena tenía que terminarse. Así que donde leímos, dice la Biblia, que habiéndose terminado la cena, Jesús se levantó de la cena. Y Jesús entiende que la cena es importante, pero el problema es cuando hacemos de la cena el centro de la adoración a Dios. La cena es importante, comer con el Señor es importante, el pan, la sanidad, la revelación, los milagros, en que te echen el agüite, el aceite, las 7 vueltas de la victoria, el salto de júbilo, el que te den vueltas por encima, el que te pongan las manos, el que te profeticen. Es bonito sentarte a la mesa, pero el Señor dice, el tiempo de la cena tiene que terminar. ¿Por qué tiene que terminar? Porque el terminar del tiempo de la cena es solamente una señal de que viene un tiempo de transformación más grande del que jamás hayas imaginado. Tiempo de manifestación viene y Jesús estaba en apuro. Así que él hizo terminar el tiempo de la cena y se levantó. Se levanta de la cena. Y es decir, lo que Dios ha hecho en este tiempo. Vamos, alguien tiene que escribir allí: lavarse las manos no es suficiente. Lavarse las manos no es suficiente. Lo que Dios ha hecho en este tiempo es que nos quitó la cena. Nos quitó el pan de piquito, dicen en Venezuela. Vamos, venezolanos. Nos quitó la cena. Ay, sí, reunirnos en nuestros templos, levantar las manos, que nos echen el agüita, que den el soplo del Espíritu Santo, que te pasen la mano, la patadita del poder. Vamos, que vayamos, que nos ministren, que nos prediquen, que nos hagan sentir bonito. Pero el Señor dice, la cena fue importante, pero no se trata de la cena. Viene un gran avivamiento y tengo que establecer una aceleración de crecimiento sobre mi pueblo, porque estamos a punto de vivir los mejores años que jamás hayamos imaginado, y Dios a propósito ha hecho terminar la cena. Nos ha hecho parar de la cena. Y ahora no tenemos esos templos que casi adorábamos. Ahora no nos podemos reunir todos juntos. Ahora no me echan el aceite. Ahora no ponen sus manos sobre mí. Pero el Señor lo ha hecho a propósito. Él ha hecho terminar la cena porque necesita acelerarte. No puedes seguir siendo un recibidor. Tienes que convertirte en un dador para entrar en la próxima dimensión. Y yo quiero profetizar sobre alguien que un tiempo de avivamiento demasiado grande viene, y esa es la razón por la cual
Dios ha hecho terminar la cena. Así que él hizo terminar la cena y se levantó. ¿Cuándo se levanta? Vamos, alguien tiene que escribir: la cena terminó. La cena terminó. La cena terminó. Se terminó la cena. Se terminó la cena, se terminó lo fácil, se terminó el pasearte, se terminó el echarte el airecito, se terminó. El Señor dice: la cena te terminó, pero se terminó porque tengo una razón muy grande, es un avivamiento muy grande que viene. Se terminó la cena y cuando se termina, Jesús se levanta y hace algo interesante. Él, al levantarse, agarra su manto. Jesús no tenía cualquier manto. Jesús tenía un manto tan tremendo, tan precioso, tan hermoso, tan poderoso, que Jesús agarra su manto y se quitó su manto. Así que pretendemos que yo me quite esta chaqueta que está acá. Agarra su manto y se quita su manto. Al quitarse su manto, me parece interesante porque me recuerda el Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento también tenían un gran manto. Un manto tremendo, poderoso. Tenía un manto de púrpura con lino fino blanco debajo, igualmente colores rojos matizados que representaban la santidad y la gloria de Dios. Tenían 12 piedras preciosas encima de sus pechos que representaban las 12 tribus de Israel. Debajo de las piedras tenían el Urim y el Turim, que representaban la revelación profética de Dios, dejando saber que cada sacerdote es también un profeta por dentro. Tenían alrededor de sus vestiduras las campanas mientras caminaban, dejando saber que el sacerdote se movía y por dónde se movía. Este era un espectáculo. El sacerdote, un plato de oro, una insignia de oro encima de su frente que decía: santidad a Jehová. Donde quiera que esta criatura se movía, inspiraba gloria. Se veía el manto y decían: wow, qué poder, qué tremendo. Pero hay algo interesante del sacerdote, y es que el sacerdote se ponía el manto para estar en el lugar santo. En el lugar santo estaba el aceite de la unción, en el lugar santo estaba el pan, en el lugar santo estaba el candelabro de revelación, en el lugar santo estaba la unción establecida en aquel lugar. Pero cuando él tenía que entrar al lugar santísimo, ahora yo quiero dejarte saber que una cosa es tener el aceite de la unción, pero otra cosa es tener el poder de la gloria de Dios. Y aquí en el lugar santo estaba el aceite de la unción, pero en el lugar santísimo estaba el mismo poder de la gloria. Pero para poder entrar en el lugar santísimo, el sacerdote tenía que quitarse el manto. Y Jesús, dice la Biblia, que se quitó su manto. Se quitó su manto porque el tiempo del lugar santísimo venía. Y el Señor te está diciendo: me ha enviado para decirte, querido, el Señor te ha levantado de la cena. El Señor ha hecho parar la cena a través de esta pandemia. Y lo que te está diciendo ahora, en este tiempo, viene una dimensión mayor de gloria. Y es bonito los mantos que tenías anteriormente, pero yo no comparto mi gloria con nadie, dice el Señor. Y es por eso que es como que ha puesto a todos los niveles, a todos los ministerios en el mismo nivel. Los grandes ministerios multimillonarios en el mismo nivel, los ministerios pequeños en el mismo nivel, las iglesias de decenas de miles de personas en el mismo nivel, en las mismas plataformas, las iglesias que tenían 5 personas en las mismas plataformas, porque Dios nos está quitando los mantos, los títulos, los grandes nombres, pues viene un tiempo de gloria del lugar santísimo para manifestarse sobre nuestra vida como nunca antes. Ese era un buen tiempo para aplaudir y decir amén allí. Oh, yes. Se quitó su manto. Al quitarse su manto, vamos, alguien escriba: quítate el manto, quítate el manto. Quítate el manto. En esta pandemia hay que quitarnos el manto. Dice la Biblia que agarró una toalla y se la ciñó. Al quitar su manto, agarró la toalla y se la ciñó. Pues la toalla es la toalla del servicio. Y arrodillándose a donde estaban los discípulos, comenzó a lavarle los pies. Ahora hay algo interesante acerca de Jesús lavarle los pies a los discípulos, porque en este capítulo 13 sigue diciendo: Jesús sabía. Y una de las cosas que sabía es que Jesús sabía quién lo iba
a entregar. Jesús sabía que Judas estaba ahí, sin embargo estaba dispuesto a lavarle los pies. Jesús sabía que Pedro iba a negarlo 3 veces, pero le lavó los pies. Jesús sabía que Juan iba a salir corriendo y que lo iban a encontrar por allí y se le iba a caer una toalla, iba a salir desnudo, pero con todo y eso Jesús le lavó sus pies. Y lo que el Señor nos está enseñando es, señores, la gloria viene, el avivamiento viene, y estoy formando personas que se atrevan a lavar los pies, no solamente de aquellos que te caen bien, porque es sabroso, es fácil lavarle los pies a los que te caen bien, lavarle los pies a los que te ministran, a los que son mayores que tú, a los pastores, a los grandes apóstoles, pero te atreverás a lavarle los pies aún a aquellos que te han traicionado, o peor aún a aquellos que tú sabes que te van a traicionar, sin embargo todavía estás dispuesto a servirlo. Dios nos está llevando a un tiempo de disciplina espiritual en donde nosotros podamos servir por encima de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Y le lavó los pies, enseñándole que en el tiempo de crisis la importancia más grande es el poder dar más que recibir, pues el dar te mantiene en el tiempo de crisis. Te lo voy a probar. Habían 4 mujeres que eran las que apoyaban y soportaban el ministerio de Jesús financieramente. 4 de ellas: Salomé, María Magdalena, María, etcétera, Juana. 4 mujeres que apoyaban al ministerio de Jesús, lo mantenían. Jesús, a través de esas ofrendas, le podía pagar a sus discípulos. Yo estoy bien seguro que Jesús le pagaba a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban casados. Me doy cuenta porque Pedro tenía suegra. Jesús le sana a la suegra después. Quiere decir que si tenía suegra, tenía esposa. Si tenía esposa, tenía hijos. Y Pedro necesitaba el sustento para sus hijos. Y estoy seguro que Jesús no lo va a llamar y no le va a dar nada para que él pueda sostener a sus hijos. Así que estas ofrendas, a Jesús estas mujeres le daban las ofrendas, y Jesús le daba a sus discípulos, pero también le daba a los pobres. Pero es interesante que estas 4 mujeres, cuando llegó el tiempo de la crisis, señores, mientras todos los discípulos salieron corriendo, ¿quiénes fueron los que se quedaron parados a los pies de la cruz? ¿Quiénes se quedaron paradas al pie de Jesús? Las mujeres. Juan corrió, Pedro corrió y todos los demás corrieron. ¿Qué me dice esto? Que cuando nosotros damos y la crisis viene, el corazón dadivoso es el que nos mantiene fuertes en el momento difícil. Pero esperen, hay más. Hay más. No solamente fueron ellas las que se quedaron de pie al pie de la cruz, las que se quedaron paradas al pie de la cruz, sino que fueron las 4 primeras que se le apareció Jesús en el tiempo de la resurrección. Quiere decir que cuando le damos al Señor, no solamente Dios nos mantendrá parados en el tiempo de crisis, sino que seremos los primeros en la lista de la resurrección. Y quiero profetizarte que la resurrección viene, pero tenemos que pasar de recibidores a dadores. Jesús sabía, él sabía, Jesús sabía. Él sabía también que había un contraste. Habría de venir un contraste, porque en toda crisis hay un contraste. En toda crisis están aquellos que dan, pero aquellos que solamente reciben. Aquellos que se cuidan a sí mismos. Aquellos que en la crisis dicen, bueno, no hay dinero, así que no puedo seguir diezmando, y Dios conoce la condición, porque yo no sé qué vaya a pasar mañana, no sé si voy a tener dinero mañana, así que no voy a ofrendar porque Dios conoce mi condición, no estoy trabajando como antes. La crisis lleva al ser humano al egocentrismo, y no hay nada como matarte en medio de la crisis que tu propio ego. Y Dios quiere sacarte de tu propio ego para que puedas ver entonces la manifestación de la gloria de Dios sobre ti. Y ahí vemos entonces que Jesús sabía que había venido un momento, y este es el momento donde Jesús quería llevar a sus discípulos. Veamos Mateo 27, 21. Ya había pasado la cena, aprendieron a Jesús, ahora Jesús está en un juicio, y en el verso 21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Este era el momento, y fue el momento de la peor crisis del Señor. Y el gobernador, versículo 23, le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado.
Viendo Pilato, y aquí es donde viene, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciéndole: inocente soy yo de la sangre de este, que la sangre de él sea sobre sus cabezas. Yo no quiero ver nada con esto. Ustedes vean a ver cómo sobreviven en esta crisis, en este tiempo difícil. Ustedes van a ver, yo voy a ahorrar mi dinero, yo voy a cuidarme yo voy a estar metido yo voy a estar ahorrando yo. Ustedes verán cómo hacen. Y el Señor me dijo: yo quiero que le hables a las personas de esta palabra, porque es que el problema es que en el tiempo de pandemia hay muchas personas que se lavan las manos como Pilato. Se lavan las manos como Pilato porque dicen: bueno, ahora ¿para qué diezmar si no hay trabajo? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué dar? ¿Para qué dar a los pobres si yo necesito también? ¿Para qué dar comida? ¿Para qué ministrar? ¿Para qué llamar? ¿Para qué predicar en este tiempo si yo necesito predicación? El Señor me dijo: hay muchos que se lavan las manos como Pilato, pero no lavan los pies como Jesús. Alguien tiene que escribir allí: lavarse las manos no es suficiente. Lavarse las manos no es suficiente. Y tenemos que aprender que en este tiempo el Señor nos está llevando a salir de nuestro egocentrismo, a salir de lo que nosotros mismos pretendemos y queremos, y decirle: Señor, este es un tiempo en el cual quiero ver tu mover. Quiero verte, Espíritu Santo, moviéndote en mi vida como nunca antes. Este es el tiempo de ver el mover de Dios, este avivamiento que Dios tiene preparado para nosotros. Este es el tiempo de decirle: Señor, voy a salir de mi egocentrismo para entrar en lo que tú tienes para mi vida. ¿Dónde están las personas que están listas para recibir todo lo que Dios tiene para ellos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ese es un buen lugar para aplaudir al Señor y decirle: Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Así que en este tiempo no podemos seguir siendo egocéntricos, encerrados en nosotros mismos, en nuestras propias preocupaciones, en lo que nosotros mismos necesitamos, y comenzar a entender que es el tiempo de decirle: Jesús, está bien que es necesario que nosotros nos lavemos las manos. Es necesario lavarnos las manos, pero no queremos terminar lavándonos las manos como Pilato. Queremos también lavar los pies como Jesús. En este tiempo más que nunca es cuando tienes que dar. En este tiempo más que nunca es que tienes que ser fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu dadivosidad, con tu esfuerzo. En este tiempo más que nunca es que tienes que decirle: Señor, aquí estoy. Y estoy listo para ver tu mover, listo para ver tu avivamiento sobre mi vida. Voy a salir de mi egocentrismo. Voy a salir de mi propio ego y voy a creer que tú en este tiempo harás cosas mayores, porque mi fuente no viene del mundo, mi fuente no viene de la crisis, mi fuente no viene de allá afuera. Tú eres mi fuente, tú eres mi todo, Señor, y tú tienes el poder para hacer todo, aún lo imposible, posible. Vamos a hablar a alguien en este lugar que pueda adorarle. Yeah, yeah. Y muertos se levantarán. ¡Eso! ¡Vamos! Gigantes se derrotarán en este tiempo. Dios lo creemos. Ajá. Porque hoy Milagros. vemos milagros en este lugar. Adora tú, Señor, ahí en tu casa. Levanta tus manos y declara el mover del Espíritu Santo. Vive hoy por ti. Hay un mover aquí. Declaramos, Señor, que pasaremos de recibidores a dadores. Declaramos que no seremos egocéntricos, no estaremos encerrados en nuestras propias carnes. Vinimos por ti, por tu Espíritu. Muévete hoy en nuestra vida, muévete hoy en nuestro ser, muévete hoy en nuestro corazón. Entendemos, Señor, que hay un milagro en nuestra casa. Vamos, decláralo. Cuando te mueves
Dios está tocando tu corazón ahora. Dios está tocando tu corazón ahora. Hay alguien que estaba a punto de dejarlo todo, soltarlo todo. La crisis ha sido tan fuerte, has tenido tanta ansiedad y tanto estrés. Pero el Señor te dice ahora mismo hay un milagro activándose para ti. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Muévete hoy. Yes. Muévete hoy. Mover. Desatamos milagros ahora y sanidades sobre todos los que están conectados. Hoy termina el día de tu estancamiento espiritual. El Señor te avanza a alcanzar el avivamiento que tiene para ti. No tendrás que esperar que termine la crisis. Será ahora. Ahora que nos entregamos completamente al Señor de todo corazón para decirle venimos por ti. Muévete. Muévete Pon mano en tu pecho allí donde estás y dile: Jesús, entra en mi corazón, quiero que te muevas en mi vida. Como nunca antes te acepto como mi Salvador, pero también salgo de mi egocentrismo, de mi carne, de mi propio ego para vivir para ti para siempre. Amén y amén. Este es el tiempo de que en vez de lavarnos las manos constantemente sin lavar los pies, comencemos también a lavar los pies como Jesús. Dios de victoria.